Antes que todo, muy buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 9, el cual está conformado por los ingenieros David Méndez, Gilberto Gil, Vanessa Lozada y mi persona, Iraem Meneses. Nosotros le vamos a exponer o le vamos a hablar sobre el tema de equilibrio líquido-vapor. Como contenido a nuestro tema, tenemos introducción, alcance, marco teórico, cálculos y ejemplos, conclusiones. Como introducción al tema, podríamos decir que el estudio de fases en sistemas de hidrocarburos se inició en los años 30, cuando se despertó el interés por las mezclas de hidrocarburos y comenzó el diseño del proceso a presiones de 500 LPCE a más. Con anterioridad a estas fechas, el estudio de hidrocarburos se refería a componentes puros. Bueno, podemos decir que en general el petróleo y el gas son mezclas de hidrocarburos de una composición química compleja que se encuentra en un yacimiento a determinadas condiciones de presión y temperatura. Dichas condiciones son variables. Puede hablarse de presiones entre 100 a 200 LPCA hasta 8000 y 10000 LPCA a más, y temperaturas de entre 80 y 100 grados Fahrenheit a 400 y 500 grados Fahrenheit. El objetivo del estudio de fase es llegar a predecir cuando se conoce la composición y las cantidades de las fases en equilibrio del sistema a cualquier presión y temperaturas dadas. El estudio del comportamiento de fases se divide en dos partes generales, uno cualitativo y un caso cuantitativo. En el primer caso se analizan los diferentes diagramas de presión, temperatura, presión-volumen, composición, etc. En el segundo caso se desarrollan fórmulas y métodos que se desarrollan métodos para calcular la composición y las cantidades de las fases de un sistema a presiones y temperaturas dadas. Como alcance del presente trabajo va a consistir en, a partir de la composición de una muestra de gas natural obtenida de una cromatografía, hacer los planteamientos teóricos necesarios para sustentar el cálculo de parámetros involucrados en la fase líquido y vapor, como son la constante de equilibrio K en función de la fugacidad, el cálculo de la fase líquida por medio del método Holland y Davidson, y la determinación de las presiones de burbuja y de rocío a las presiones dadas, con el fin de ser presentada a los estudiantes del posgrado de la Ingeniería de Gas de la Universidad de Oriente. Como marco teórico tenemos cálculo de las fases vapor y líquido. Antes de desarrollar las fórmulas para determinar las cantidades de gas y de líquido en la región de dos fases en un sistema multicomponente de hidrocarburos, es necesario explicar algunos conceptos básicos y discutir sobre lo que se denomina constantes o razones de equilibrio. Fugacidad. Fugacidad es una presión parcial efectiva que reemplaza la presión parcial mecánica. En un cálculo preciso de la constante de equilibrio químico, las fugacidades se determinan experimentalmente o se estiman a partir de modelos. Constante de equilibrios, valores de la constante K de un componente. El primer intento desarrollado para determinar la composición de las fases gaseosas y líquida en sistemas multicomponentes en la región de dos fases fue considerando que en el sistema fase líquido más vapor seguía un comportamiento de soluciones ideales. En este tipo de soluciones no se producen fuerzas de atracción de ninguna especie entre los constituyentes moleculares y por lo tanto puede aplicarse la ley de Raoult y de Dalton. En la razón de la fracción molar de un componente en la fase vapor a la fracción molar del mismo componente en la fase líquida en un sistema de equilibrio. Como lo podemos observar acá, la constante K va a ser igual a la fracción molar de la fase líquida y la fracción molar de la fase de vapor. Constante de equilibrio con base a fugacidades. Es una de las formas más comunes para expresar las constantes de equilibrio y ha sido la base para varios de los métodos existentes en la determinación de dicha constante. Debido a su importancia, se discutirán con detalle en la siguiente gráfica. Se presentan los valores de coeficiente de fugacidad para fluidos simples en función de presión y temperatura reducida. Tenemos la siguiente gráfica. De acuerdo a esto, la fugacidad presenta las unidades de presión, por lo tanto puede pensarse en fugacidad como una presión corregida en concordancia con la ley de soluciones ideales y para un sistema de dos fases, vapor y líquido, en equilibrio, donde la temperatura y presión son iguales a ambas fases. La fugacidad de cada componente en fase líquida y de vapor del sistema es la misma.
Esto equivale a decir que cada componente del sistema tiene igual potencia química o energía libre de ambas fases. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, decimos que la constante K va a ser igual a Y sub I sobre X sub I es igual a la fugacidad del líquido entre la fugacidad del vapor, donde la fugacidad del líquido y la fugacidad del vapor son las fugacidades del componente I del sistema en estado puro, en forma líquida y de vapor respectivamente. El procedimiento para el cálculo de KI o la constante de equilibrio I de forma directa está dado por los siguientes pasos. Número 1. A la temperatura y presión que se desee la constante de equilibrio se determina F sobre P de la gráfica. De allí se determina la fugacidad del vapor. Número 2. A la temperatura a la que se desee el KI se determina la presión de vapor o saturación del componente I puro. A estas condiciones se determina F sobre P de la gráfica, teniendo en cuenta que a estas condiciones la fugacidad del líquido va a ser igual a la fugacidad del vapor. Número 3. El efecto de la presión sobre la fugacidad de un componente en la fase líquida puede calcularse considerando que el volumen no cambia en un intervalo de presión P2 menos P1, que es la P2, presión de equilibrio, menos la presión de vapor. De esto se tiene que el logaritmo natural de la fugacidad del líquido del componente P en equilibrio, de equilibrio entre la fugacidad del líquido componente a presión de vapor es igual al volumen sobre la presión de equilibrio menos la presión de vapor entre N por R por T. Nos queda que L, el logaritmo natural de la fugacidad del líquido del componente I a presión de equilibrio va a ser igual al volumen molar por la presión de equilibrio menos la presión de vapor entre R por T, R que es la constante universal de los gases y T la temperatura de equilibrio, más el logaritmo de la fugacidad del líquido del componente I a presión de vapor. Entonces, de las ecuaciones anteriormente, el número 1 se refiere a la condición de presión de vapor y 2 a la condición de equilibrio, a la cual se desea la constante K. Ambas condiciones a la temperatura de equilibrio. De esta ecuación se calcula la fugacidad del líquido a la presión y temperatura del equilibrio. Número 4. Con los valores de los pasos 1 y 3 se calcula la constante K. El método de Holland y Davidson. Este método es similar al ya estudiado anteriormente, el Newton-Raphson. La diferencia es en las ecuaciones empleadas, ya que en este presente método se va a estimar es L, de manera que tenemos la siguiente ecuación. F, que va a corresponder a los moles totales en el sistema líquido, va a ser igual a la sumatoria de Z por K entre L por 1 menos K sub I más K sub I es igual a la sumatoria de todas las componentes YI igual a la unidad. Su derivada. La derivada de dicha ecuación anteriormente tenemos que va a ser igual a menos la sumatoria de Z por K por 1 menos K sub I entre L por 1 menos K sub I más K sub I y todo esto elevado al cuadrado. De tal manera, la fórmula se va a reducir a L I más 1 va a ser igual a L sub I, va a ser igual a la fugacidad del líquido entre la fugacidad derivada, donde F va a corresponder a los moles totales en el sistema, Z la fracción molar del componente I en el sistema, K la constante de equilibrio, L los moles del líquido. Cuando se inicia un cálculo de fase, es conveniente saber si las condiciones de separaciones del sistema corresponden a la región de dos fases, si el sistema está en el punto de burbujeo de rocío o si está en la región de una sola fase. Las siguientes reglas nos pueden ayudar a determinar lo dicho anteriormente. Si la sumatoria de Z sub I entre KI va a ser igual a la sumatoria de ZI por KI, son ambos mayores que la unidad, el sistema está en dos fases. Si la sumatoria de Z sub I por K sub I va a ser igual a la sumatoria de Y sub I es menor que la unidad, el sistema es todo líquido. Si la sumatoria de Z sub I sobre K sub I va a ser igual a la sumatoria de YXI es menor que la unidad, el sistema es todo vapor. De las condiciones B y C puede deducirse que la sumatoria de ZI sobre K sub I y sumatoria de ZI por la K sub I no puede ser a la vez menor que la unidad. Entonces decimos que son múltiples las aplicaciones del cálculo de la fase en la industria petrolera, diseño de separadores de petróleo, cálculo de balance de materiales para yacimientos con base a la composición, procesos de recuperación secundaria por inyección de gas, cálculos en yacimientos de condensado, diseños de plantas de gaseones de gas natural y diseño de muchos procesos en refinería. Muchas gracias por su atención.